La historia de Daniel en el foso de los leones es una de las narraciones más emblemáticas y poderosas del Antiguo Testamento. Más que una simple historia de supervivencia, es una profunda enseñanza sobre la fidelidad a Dios en medio de la adversidad. Daniel no solo enfrentó el riesgo físico de una muerte segura, sino también la presión social, política y espiritual de comprometer su fe en un entorno hostil. Su valentía y convicción lo han convertido en un modelo eterno de integridad espiritual. Hoy más que nunca, vivimos en tiempos donde las convicciones se ponen a prueba. En un mundo que muchas veces desafía los valores cristianos, la historia de Daniel resuena como un llamado a permanecer firmes, incluso cuando la persecución amenaza nuestra seguridad. En este relato se explorará la historia de Daniel desde su contexto histórico y espiritual, analizaremos su impacto, y reflexionaremos sobre cómo su fidelidad nos invita a vivir con integridad y valentía hoy. Contexto histórico de Daniel. El exilio en Babilonia. Daniel fue llevado a Babilonia como parte del primer grupo de jóvenes hebreos exiliados tras la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia, alrededor del año 605 a.C., Daniel 1:1-6. Desde muy joven, fue apartado junto con otros jóvenes de linaje real para servir en el palacio del rey. Allí fue instruido en la lengua, la cultura y la sabiduría de los caldeos. Pese a su juventud y al contexto de presión cultural, Daniel y sus tres amigos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, decidieron no contaminarse con la comida del rey, Daniel 1:8. Desde ese momento, vemos un patrón que marcaría toda la vida de Daniel, una fidelidad inquebrantable a Dios, aun en tierra extranjera. El ascenso de Daniel. Gracias a su sabiduría, integridad y el favor de Dios, Daniel fue elevado a cargos importantes en varios reinos. Sirvió bajo los reinados de Nabucodonosor, Belsasar y Darío. Su reputación como hombre justo, sabio e íntegro lo hizo destacar entre sus contemporáneos. Sin embargo, esta prominencia también despertó la envidia de otros funcionarios del reino. El capítulo 6 del libro de Daniel nos sitúa en el tiempo del Imperio Medo-Persa, bajo el gobierno de Darío el Medo. Es en este contexto donde se desarrolla el episodio del Foso de los Leones, una prueba definitiva de fe. El decreto injusto y la fidelidad de Daniel. La trampa de los enemigos. Daniel 6 relata que Darío decidió establecer un sistema administrativo con 120 sátrapas, sobre los cuales puso a 3 gobernadores, uno de los cuales era Daniel, Daniel 6:1-2. Daniel se destacó tanto por su espíritu superior que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, Daniel 6:3. Esto provocó la envidia y conspiración de los demás gobernantes. Al no encontrar ninguna falta en él, porque era fiel, y ningún error ni falta se hallaba en él, Daniel 6:4, sus enemigos idearon una trampa basada en su fe. Convencieron al rey de firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey por 30 días, bajo pena de muerte en el foso de los leones, Daniel 6:6-9. La respuesta de Daniel. Al enterarse del decreto, Daniel no se escondió ni cambió su conducta. La Biblia dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Daniel sabía que orar abiertamente lo pondría en peligro, pero no negoció su fe. No hizo alarde ni actuó por provocación, simplemente continuó su vida de devoción como siempre lo había hecho. Esta actitud es una de las lecciones más fuertes de la historia. La fidelidad no se basa en las circunstancias, sino en la relación constante con Dios. El foso de los leones, prueba y milagro. La condena. Los enemigos de Daniel lo encontraron orando y lo acusaron ante el rey, quien, a pesar de su estima por Daniel, no pudo revocar la ley, pues las leyes de los medos y persas eran irrevocables, Daniel 6:14-15. Con gran pesar,
el rey Darío ordenó que Daniel fuera echado al foso de los leones, no sin antes expresarle esperanza en su Dios. El rey habló y dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel 6 y 16. Este versículo muestra el impacto del testimonio de Daniel, incluso en la vida de un rey pagano. La intervención divina. Durante la noche, el rey ayunó y no pudo dormir, Daniel 6 y 18. Al amanecer, fue apresuradamente al foso y llamó con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios, a quien tú continuamente sirves, de los leones? Daniel 6 y 20. Y Daniel respondió: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Daniel 6 y 22. Este momento es uno de los más gloriosos del Antiguo Testamento. Dios no solo salvó a Daniel, sino que demostró que Él es el Dios viviente que honra a los que le honran. Enseñanzas espirituales de la historia. La fidelidad no depende del entorno. Daniel no dejó de orar cuando firmaron el decreto. Su fe no era circunstancial. En un mundo donde las presiones externas intentan silenciar nuestras convicciones, la historia de Daniel nos reta a permanecer firmes. Aplicación personal: ¿abandonas tu fe cuando las cosas se complican? ¿Eres constante en tu relación con Dios, o solo te acercas a Él cuando te conviene? La integridad deja huellas. Daniel era irreprochable. Su vida no daba lugar a escándalos. Esto lo hizo blanco de conspiraciones, pero también instrumento de gloria para Dios. Aplicación personal: tu integridad puede no evitar la persecución, pero será tu defensa delante de Dios y los hombres. Una vida limpia es un testimonio poderoso. Dios honra a los que le honran. Daniel fue librado porque confió en Dios, Daniel 6 y 23. La fidelidad fue recompensada. No siempre el milagro es visible como en el caso de Daniel, pero la fidelidad jamás es en vano. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2 y 10. El testimonio transforma. El rey Darío, después del milagro, proclamó un decreto que honraba al Dios de Daniel. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Daniel 6, 25-27. Aplicación personal: tu vida puede influir en personas que nunca pisarían una iglesia. Tu fe vivida con coherencia puede llevar a otros a conocer a Dios. La persecución en tiempos modernos. Aunque hoy muchos cristianos no enfrentan fosos con leones, la persecución espiritual, ideológica y social es real. En muchos países aún se persigue a los creyentes. En otros contextos, la presión viene por burlas, discriminación o tentaciones de comprometer valores. La historia de Daniel nos recuerda que la fidelidad tiene un precio, pero también un galardón eterno. La obediencia a Dios debe estar por encima de la aprobación del mundo. La fe probada en el fuego se convierte en testimonio para otros. Jesús advirtió que seríamos perseguidos por causa de su nombre, Mateo 5, 11-12, pero también prometió estar con nosotros todos los días, Mateo 28, 20. En conclusión, la historia de Daniel en el foso de los leones no es solo un relato antiguo. Es un llamado atemporal a vivir con convicción, fidelidad y confianza en Dios. Daniel no comprometió su fe ante las amenazas, y su ejemplo nos inspira a vivir con la misma firmeza hoy. Su vida nos recuerda que la oración es una necesidad diaria, no un acto religioso ocasional. La integridad es más valiosa que la popularidad. La fidelidad a Dios, aun bajo amenaza, es el camino hacia la verdadera victoria. Los leones pueden rugir, pero Dios tiene la última palabra. Hoy,
Tú y yo también enfrentamos fosos de leones, presiones, críticas, tentaciones y desafíos. Que podamos decir como Daniel, mi Dios, a quien sirvo continuamente, me ha librado.